Aleluya. Saluda a dos o a tres. Bendícelos. Aleluya. Con alegría, con gozo, con ósculo santo. Aleluya. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Dios es maravilloso. Qué alegría poder estar acá para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El salmista David decía: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Aleluya. ¿Cuántos se alegraron con eso? Damos la gloria al Señor, porque Dios en su misericordia y en su bondad nos reúne hoy en este lugar para adorarle y exaltar su nombre. Hoy quiero compartir una palabra que lleva como título Fructificando como tierra buena. ¿Cuántos escucharon toda la serie de No es la semilla, no es la tierra? Aleluya. Y allí también está en el YouTube, si le quieren refrescar, porque creo que es una palabra que trae mucha edificación para nuestras vidas, sabiendo, gloria al Señor, que el Señor prepara esa buena tierra para que llevemos frutos. Vamos a ubicarnos en la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 30 al 32. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 30 al 32. Cuando lo tengan, digan amén. Aleluyas. Dios es un Dios maravilloso. ¿Lo tienen? Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, que el Señor siempre utilizaba ejemplos sencillos de la tierra para poder enseñar cosas del cielo, pero muchos no le entendían. Por eso es que el Señor habló en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un paralelismo de algo, un ejemplo ficticio que se hace sobre algo real para que la gente pueda entender. Y el Señor hablaba en parábola, mas sin embargo con estas parábolas muchos no entendían. ¿Por qué? Porque Él quería hablarles cosas del cielo, pero con cosas sencillas que la gente pudiera entender. Por eso se hablaba en ese tiempo mucho de agricultura, hablaba de semillas, hablaba de pesca, hablaba de perlas, hablaba de monedas que estaban allí para ser semejante a las cosas del reino y para que el pueblo pudieran entender. Mas sin embargo, con todo eso nunca entendieron. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3 verso 12, dijo: si los he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijera las celestiales? La gente no estaba preparada para recibir las cosas celestiales, porque claramente el Señor dijo: el Padre nadie lo conoce, solamente el Hijo le ha dado a conocer. Y yo hablo todo lo que vi y testifico todo lo que vi hacer al Padre, dice el Señor. Nosotros somos más privilegiados que los primeros cristianos, que los primeros creyentes, que el primer pueblo que caminó allí con el Señor. Somos tan privilegiados porque tenemos la palabra de vida, porque tenemos la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que somos privilegiados por eso? Amado, Dios
preparó a hombres en muchos tiempos para poder, gloria al Señor, para poder juntar todo este compendio de libros que nosotros tenemos, que le llamamos Biblia, que son 66 libros, donde están escritos todas las experiencias de Dios cuando caminó en la tierra, las profecías antes de que Él llegara, y todo lo que se vivió cuando el Señor estaba, y la enseñanza que recibieron los primeros cristianos. Al principio ninguno de ellos tenía nada. Por eso a algunos les costaba creer. Por eso es que para este tiempo, gloria al Señor, no va a haber excusa. O no tendremos excusa de que si el evangelio nos fue predicado o no. ¿Cuántos están acá? Porque la Biblia dice que una de las señales de la venida de Cristo es que será predicado este evangelio en toda la tierra, y entonces será el fin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay algo que tenemos. ¿Por qué digo esta introducción? Porque muchos de nosotros, muchos de los que están acá, antes de que se les revelara la salvación, ya habían escuchado del evangelio. ¿Cuántos me siguen con eso? Alguno escuchó una campaña, alguno escuchó una palabra en la radio, alguien le dijo: te invito a un culto. Alguien, ¿verdad?, había sido invitado para escuchar la palabra, y la escucharon. Pero antes que se les revelara a Cristo en sus vidas, ya la palabra había sido escuchada. Por eso es que el evangelio es algo tan tremendo, tan poderoso, que necesita tierras buenas. ¿Habrá aquí alguna tierra buena? Siguiendo, recordando un poco la secuencia de la serie pasada, entendemos cómo hay diferentes tipos de tierra, pero la semilla sigue siendo la misma, la palabra del Señor. Pero el Señor te convirtió en una tierra buena. ¿Para qué? Para que esa semilla de la palabra fructifique en tu vida. Dile al que está a tu lado: tú fuiste llamado a dar fruto. Aleluya. Usted va a dar fruto. ¿Cuántos van a dar fruto acá? Aleluya. Dile al que está a tu lado allí como un profeta: dile, tú vas a fructificar. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Usted no nació para ser estéril, usted nació para fructificar. Usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver el cumplimiento de Dios en su vida. Usted va a ver lo que Dios va a hacer contigo. Pero tiene que entender que tú eres una buena tierra, de que tú no estás aquí por casualidad, sino que la palabra de Dios que vino a tu vida vino para ser sembrada en una buena tierra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, esa promesa de Dios, sembrada en una buena tierra, se convierte en fe. Dile al que está a tu lado: esa buena palabra de parte de Dios, que es una buena semilla, sembrada en una tierra buena, se convierte en fe. ¿Por qué fe? Porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios está? Cuando usted se arrodilla a orar al Señor, cuando usted busca de la presencia del Señor, usted no puede ir con duda. Si tú tienes una promesa de Dios, si tú has creído en la palabra de Dios, si tú eres una buena tierra, usted no puede tener duda alguna de que si Dios lo escucha o no lo escucha. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no va a agradar a Dios no teniendo fe, pero si usted tiene fe, aleluya, usted le va a agradar.
agradar. Y dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él da dones, Él da regalos a aquellos que le buscan. ¿Cuántos están en este lugar? Yo no sé lo que tú viniste a buscar en esta mañana, en este lugar, pero si tú creíste que Dios está aquí, lo que usted vino a buscar, usted lo va a hallar. ¿Cuántos están acá? Aleluya. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dile al que está a tu lado, es imposible. Porque si tú tienes una palabra, si tú tienes una promesa, esa promesa tiene que ser sembrada en una buena tierra. Porque cuando no es sembrada en una buena tierra, entonces va a vivir con duda. Vas a vivir con duda, vas a vivir con incertidumbre. Aleluya. Usted va a ir a orar y usted va a decir, ¿será que me escuchó o no me escuchó? Indistintamente si Dios te responde o no te responde, no quiere decir que no te escuchó. Él te escuchó. ¿Cuántos están en este lugar? La respuesta depende de Él. ¿Aló? Porque Él es el que conoce nuestros corazones. Y Él es el que conoce qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. ¿Por qué? Muchas veces nosotros queremos que la respuesta sea favorable en cosas que nosotros queremos y anhelamos en la carne y en los deseos, pero Dios dice no. Como lo decíamos en estos días, y usted se imagina que Dios le diga que sí a alguien que cuando está cansado, que está angustiado, que desea hasta morirse, que desea que lo boten, que desea que hagan cualquier cosa. ¿Usted imagina que Dios diga sí? Eso está concebido. No, Dios no te va a responder algo que que no está alineado con el plan y el propósito que Él está estableciendo. Aunque tú tengas un deseo muy grande, quien dirige tu vida es Dios, y que conoce tu propósito es Dios. Aleluya. Y Él va a alinear todo al propósito por el cual Él te llamó. Amén. Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Entonces, dice que el reino es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, vamos a añadirle allí buena tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. ¿Por qué el Señor habla de un grano de mostaza? ¿Y por qué te estoy hablando de la fe? ¿Por qué? Porque la palabra que Dios depositó en tu vida tiene que brotar un árbol de fe. ¿Aló? Y tiene que dar frutos de fe. ¿Cuántos están dando frutos de fe? Dile al que está a tu lado, estás dando frutos de fe. Hay gente que cuando viene el problema, que cuando viene el momento difícil, en vez de dar frutos de fe, da frutos de duda. Y cuando usted tiene una palabra de parte de Dios, entendimos que la palabra de Dios es una palabra que siempre va a ser probada, va a ser pasada por fuego. Siempre va a ser una palabra que va a estar dando puesta, va a ponerte en prueba. ¿Cuántos están en este lugar? Porque la palabra es una promesa. Y el que recibe la palabra, la tierra que recibe la palabra, va a estar sometido a prueba para que esa persona pueda tener el carácter para sostener esa promesa. ¿Cuánto entienden hasta acá? Entonces, siempre cuando se manifiesta la prueba o se manifiesta la circunstancia difícil, no es el momento para que venga duda a nuestra vida, sino para comenzar a dar frutos de fe. El mundo está viendo cómo te vas a manifestar en el momento de la angustia. La Biblia dice que somos cartas leídas al mundo. Por eso es que desde que usted recibió a Cristo, ahora todo el mundo está pendiente de ti. ¿Aló? Todo el mundo está pendiente a ver qué pones en los estados. Y de repente eres una nueva creyente y de repente pusiste un estado de aquel pastor, pero no pastor, sino Pastor López. Ay, hermana,
Por eso es que no debería de estar poniendo estados así, ¿verdad? Porque la gente está pendiente. Porque según ya tú recibiste a Cristo. ¿Cuántos están en este lugar? Y hay una persecución, la gente, porque eres una carta leída al mundo. Y la gente siempre va a ver, aleluya, va a ver cómo tú te comportas en el momento de dificultad de lo que tú estás predicando. Por eso es que hay gente que no cree en la palabra de Dios por medio de alguien que está recién convertido. No porque la palabra no tenga peso, sino que hay gente que está viendo y hay muchas veces te dice, vamos a ver cuánto duras. ¿Aló? Más cuando tú les rechazas salidas, cuando tú ahora les rechazas que no quieres borrachera, que no quieres nada, entonces te dicen, vamos a ver cuánto vas a durar. Y están allí, están observándote. Pero cuando tú le demuestras en medio de las dificultades, en medio del proceso, en medio de la prueba, usted le demuestra que usted no aceptó ninguna religión, sino que el Cristo de la gloria a ti se te reveló. El Cristo de la gloria vino a tu vida. El Cristo de la gloria te levantó. Entonces usted va a dar frutos de fe y la gente va a decir, verdaderamente este es cristiano, verdaderamente este es hijo de Dios, verdaderamente este ha creído en el Señor. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Por eso es que siempre teóricamente es fácil decirle a alguien, cree que Dios te va a sanar, pero cuando se te manifiesta la enfermedad a ti, ¿aló? Ahí es donde tú tienes que creer más. ¿Aló? ¿Por qué? Porque esa palabra de fe que tú crees y hay gente que es sanada a través de ti. Pero entonces Satanás dice, ay, lo voy a hacer flaquear, voy a atacarlo. Y Dios a veces permite, ¿para qué? Para que tú puedas ver que la fe que opera en otros también puede operar en ti. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos tienen fe aquí? Aleluya. Hay gente, gloria al Señor, que está buscando, está esperando a que tú tropieces, a que tú caigas. Pero más fuerte el que está contigo, más fuerte el que está en ti, que el que está en el mundo. ¿Cuántos creen eso? Entonces, hay que fructificar siendo una buena tierra. Amén. Entonces el Señor dice que es como un grano de mostaza. Y el Señor dice que el que tenga fe del tamaño de un grano de mostaza, le podrá decir a ese monte, arráncate y plántate en el mar, y él va a obedecer. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos van a mover montes en sus vidas? Aleluya. Montes que se levantan, circunstancias que se levantan en nuestras vidas, que no nos dejan seguir avanzando. Tenemos que decirle, arráncate de aquí y vete al mar. Arráncate de aquí y vete al mar. Con la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y aquí entendemos en esta parábola por qué el Señor dice que la fe tiene que ser del tamaño de un grano de mostaza. Porque la fe no es para que tú la encapsules para ti solo. La fe usted tiene que sembrarla. Y la fe se te tiene que sembrar. Y usted es una buena tierra para que la fe sea sembrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted recibe una semilla de mostaza. Y usted la guarda en su pantalón. O usted la guarda en una repisa. Pasan los años y pasan los años y va a seguir siendo una misma semilla de mostaza. Pero si esa semilla de mostaza usted la siembra en una buena tierra, van a pasar los días, van a pasar los meses, y cuando te des cuenta vas a ver un árbol que sale de esa mata, de esa semilla. La semilla, o sea, la fe no es para que te la guardes. La fe es para que la siembres en una buena tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Habrá aquí alguien que es una buena tierra? Dios es un Dios maravilloso.
La palabra en nosotros produce fe. Y el Señor la compara con una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Usted dirá, pero pastor, hay semillas más pequeñas que una semilla de mostaza. Sí, una semilla de fresa es mucho más pequeña que una semilla de mostaza. Pero el árbol de fresa es así. Y debilucho. Y tiene que estar poniéndole estaca. Pero el Señor dice que la semilla de mostaza es una de las más pequeñas. Pero cuando es sembrada y crece, sale un gran árbol. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos están entendiendo acá? A lo mejor ahorita la gente está criticando que tienes una fe pequeña, pero cuando usted la siembra, aleluya, usted está destinado a ser un árbol grande. Usted está destinado a hacer cosas grandes, porque el Dios tuyo que te llamó es un Dios grande. Y yo creo que si tú tienes un Dios grande, los sueños de Dios para tu vida no son pequeños, son grandes. Aleluya, los planes de Dios para ti son grandes. ¿Cuántos están acá? Si usted tiene un Dios chiquitico, a lo mejor los sueños son chiquitos. Pero si tu Dios es grande, los planes de Dios para tu vida son grandes. ¿Cuántos creen que su Dios es grande? Aleluya. Pero después de sembrados crecen. Diga conmigo, crecen. Amado, usted necesita crecer. ¿Aló? Dile al que está a tu lado, usted necesita crecer. Usted necesita someterse al crecimiento. ¿Cuántos están en este lugar? Porque Dios te trajo de una manera, pero no es para que vivas de esa manera todo el tiempo. Por eso es que la Biblia dice que el que no es como un niño no podrá heredar el reino de los cielos. Y cuando usted entiende ese misterio, no solamente entiende que usted ve las características de un niño, usted no solamente ve que un niño es inocente, usted no solamente ve que un niño, gloria al Señor, no guarda rencor, sino que un niño está en constante crecimiento. ¿Cuántos están en este lugar? Llega la etapa que cuando la gente deja de ser niño, hasta allí llegó. Aunque yo quisiera seguir creciendo, yo quedo hasta esta estatura, humanamente hablando. Pero si tu fe es como la fe de un niño, te va a estar en constante crecimiento. ¿Cuántos están en este lugar? Por eso es que usted no puede negarse al crecimiento. Usted no puede meterse en la mente diciendo que ya usted llegó hasta allí y que usted no tiene más nada que buscar. Aleluya. Rompa con ese comodismo. Aleluya. Que a veces te limita. Y métete, gloria al Señor, en un desafío de Dios en tu vida. Y dile, Señor, yo soy como esa árbol, como esa semilla de mostaza, que cuando es bien sembrada, entonces yo me voy a volver un árbol bien grande. Aleluya, y voy a crecer. Tu fe es para que crezcas. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos van a crecer aquí? Usted puede pasar toda su vida lamentándose de que usted no tuvo las oportunidades. Y eso es lo que quiere el diablo, que tú pases años y años pensando que no tuviste oportunidades. Y el tiempo volando. Veía un comentario ayer que decía, estamos más cerca del 2040 que del 2010 que dejamos atrás. Que los que nacieron en el 88, en 12 años ya van a cumplir 50. ¿Aló? Y cuando uno comienza a ver esos números, uno dice, ya va, el tiempo está pasando volando. Y si tú te detienes a vivir pensando en que no pude, no puedo, no tengo aquello, lo otro, entonces el tiempo te va pasando y te va pasando y te pasa la vida, y esa palabra que Dios te dice, crece, te detienes.
Aleluya. Dile al que está a tu lado, mi fe no está sobre un estante. Mi fe está sembrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos hay aquí una buena tierra? ¿Cuántos son una buena tierra que van a dar fruto? Pero para dar fruto hay que aprender a crecer. Hay que someternos al crecimiento. Usted no le puede exigir fruto a una semilla. ¿Aló? Usted le exige fruto a un árbol que dedicó su vida para crecer. Para dar fruto tenemos que aprender a crecer. ¿Cuántos están en este lugar? Y no solamente estoy hablando de números, sino de que así como crecemos en número, también tenemos que aprender a crecer nosotros. Dios te está invitando a crecer. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos creen que Dios nos invita a crecer? La Biblia dice, hablando de crecimiento, dice que nosotros vamos a buscando en Cristo Jesús, llegaremos a ser de la estatura del varón perfecto. ¿Y usted sabe quién es la estatura del varón perfecto? Cristo Jesús. Nuestro modelo es Cristo Jesús. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos van a llegar a ser a la estatura del varón perfecto? Que es Cristo Jesús. Dios es un Dios maravilloso y bueno. ¿Por qué es la fe necesaria en nuestras vidas? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe obedece a los principios eternos. Dile al que está a tu lado, la fe obedece a los principios eternos. En Mateo capítulo 8, versos 5, 10. Mateo capítulo 8, versos 5 al 10 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este centurión. La fe obedece a los principios eternos. Usted no puede decir que tiene fe y es un desobediente. ¿Aló? Usted no puede decir que tiene fe y no se somete, que tiene fe y no se sujeta. ¿Cuántos están en este lugar? Usted no puede decir que tiene fe y no honra. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? La fe obedece a los principios eternos. ¿Por qué? ¿A dónde va nuestra fe? Nuestra fe va a las leyes, a los principios del Dios que nos llamó. Vean algo tan tremendo. El Señor nos dijo algo que lo maravilló y que hizo sacar fe. Gloria a Dios, que la fe que hizo sacar milagro del corazón de Dios fue que este hombre dijo: yo soy un hombre sujeto, bajo autoridad. Y tengo soldados que están bajo mi autoridad. O sea, él dijo: yo estoy bajo autoridad y yo me sujeto. Pero también tengo gente que se sujeta a mí. Y yo le digo: ve y va. Y ellos van. Y ellos van. Les digo: vengan, y ellos vienen. Y él dijo: así tú soltarás la palabra y mi siervo va a sanar. Usted sabe que estaba reconociendo ese hombre, la autoridad que estaba sobre Jesús.
y que debajo de Jesús estaban sujetas todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que es lo que dijo: si tú das la palabra, todo se sujeta a ti. Si tú das la palabra, aún el viento te obedece. Si tú das la palabra, mi siervo va a sanar. Y el Señor se maravilló y dijo: wow, esta fe yo la quería encontrar en los sacerdotes que ministraba, pero ahora la encontré en un centurión que no conocía nada. ¿Sabes qué? Él dijo: no he hallado fe en todo Israel como en este hombre. Porque la fe obedece a los principios. Usted dice: pastor, yo tengo fe, pero yo no voy a congregarme. Aló, si nuestra fe tiene que ver, donde dice la Biblia, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, será hecho. Y donde están 2 o 3 congregados, Él está allí. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya, denle un aplauso al Señor. Pastor, yo soy de fe, pero es que esa partecita no me gusta. ¿Aló? Sí, amado, una de las cosas, gloria al Señor, que muchas veces nos cuesta es obedecer a los principios. Pero los principios tienen que ver con nuestra fe, están sujetos a nuestra fe. ¿Aló? Es la fe es la fe en el reino, es la fe que Dios depositó en nuestras vidas. Por eso es que hay algo, gloria al Señor, que aún en este centurión, imagínate el centurión romano, detestado por Israel, Dios dijo: no he hallado fe en todo Israel como en este hombre. Porque él mostró y creyó en un principio eterno. Porque la obediencia produce bendición. Dile al que está a tu lado: la obediencia produce bendición. Y el que está opuesto a la obediencia es Satanás. Porque Satanás es el padre de la rebeldía. ¿Aló? Y la rebeldía es opuesto a la obediencia. La rebeldía acarrea desobediencia. Y el que está siempre buscando la manera. Por eso es que cuando se levanta un servidor apasionado que quiera hacer de todo sin que lo manden, que quiera estar allí, por eso es que le levanta mucha gente y dice: ay, tú sí, ay, todo, y tú quieres, todo lo haces para el pastor. No. ¿Aló? Por eso es que la gente, cuando quiere muchas veces servir con pasión, se le levanta a la gente. ¿Por qué? Porque Satanás no está contento con que la gente obedezca el llamado y obedezca la voz de Dios y obedezca lo que Dios le dijo. Y entonces lo que hace es frustrar la pasión del servidor. Y dice: yo quiero servir, pero ya no sirvo porque todo el mundo no sirvo porque me señalan. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? ¿Estamos acá? No, amado. Porque Satanás siempre va a estar allí. Y ocurre en los trabajos. Usted quiere ser puntual, usted quiere irse tal, usted quiere trabajar, usted quiere hacer cualquier otra cosa, apasionado. ¿Y cómo se te levanta todo? Oye, tú lo que eres no voy a decirlo. Oye, pero tú sí estás aspirando, eres un aspirante. No, amado, hay gente que es apasionada. ¿Cuántos están en este lugar? Y que les gusta obedecer. ¿Aló? Por eso es que mira, Satanás está siempre en contra de eso, que desde pequeño, hasta los niños que no entienden, que dicen muchas veces que no hay malicia, a veces hay niños que atacan a otros y tú eres un sometido.
no te dejan ir para ningún lado. Tú eres aquello, tú eres lo otro. ¿Por qué? Porque siempre van a atacar a alguien que quiere cumplir con los principios eternos. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. ¿Y usted sabe quién es el que siempre ataca o el que se deja usar para atacar? El que nunca hace nada. Y el que no practica tales principios. Por eso es que es importante, amados, que entendamos que la fe obedece a los principios eternos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos son una buena tierra aquí? Dios es un Dios maravilloso. La fe es depositada en vasos de barro. ¿Cuántos vasos de barro hay acá? Segunda de Corintios capítulo 4, versos 7 al 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 7 al 18. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile al que está a tu lado, pero este tesoro está en vaso de barro. ¿Cuántos vasos de barro hay acá? Los vasos de barro son hechos de barro. ¿Y qué es el barro? Tierra. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros somos unos vasos de barro. Para que el Señor formase al hombre, hizo un lodo, hizo barro. Y en él depositó el aliento de vida. Nosotros somos un depósito de la gloria de Dios. ¿Cuántos son depósitos de la gloria de Dios acá? Pero este tesoro Dios lo puso en vasos de barro. ¿Cuál es la característica de un vaso de barro? Frágil. Otra característica es que un vaso de barro cuando no está pintadito, no es muy vistoso, no es muy agraciado. Usted pone un vaso de plata y usted pone un vaso de barro y te dicen, escoge uno, ¿cuál usted va a escoger? El de plata, obviamente. No es un vaso que no tiene quizás un valor allí a la vista. Pero a Dios le plació poner este ejemplo y dice, este tesoro está en vasos de barro. Porque lo más importante que tú tienes no es lo que llevas por fuera, sino lo que llevas dentro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que Satanás no persigue lo que está afuera, pero Satanás persigue lo que está dentro de ti. Y Dios puso este tesoro en vasos de barro, en gente frágil, en gente débiles. ¿Cuántos están en este lugar? Gente con fallas. Pero Dios le plació colocar ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vean algo tan tremendo y maravilloso que está acá. Que dice allí, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Y derribados, pero no destruidos. Mira, muchas veces te ven derribado y dicen, ya se acabó. Dice, estoy derribado, pero no destruido. Porque el tesoro, gloria al Señor, que está dentro de ti te sostiene. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos creen eso? Y hay algo tan tremendo que está acá, gloria al Señor, que era lo que decía hace un momento. Cuando vienen estas tribulaciones, cuando vienen estos apuros, cuando vienen esto, gloria al Señor, estas persecuciones, y cuando vienen muchas veces estas cosas que te derriban, allí es donde la gente va a observarte y ver si tú realmente has creído. Por eso es que dice, atribulados en todo, pero mas no angustiados.
En apuro. ¿Cuántas veces andan en apuro? ¿Ah? No tengo para pagar esto, me falta aquello. Ando en apuro, pero no desesperado. ¿Por qué? Porque el que se desespera, cualquier oferta que le ponga a Satanás la puede agarrar. ¿Aló? Usted puede estar apurado porque te falta para pagar el colegio, para pagar algo, para pagar cualquier cosa. Y de repente viene Satanás y te pone ahí un billete de 100 en una mesa de una visita. Usted está en apuro, pero no desesperado. Y usted le dice a Satanás, yo estoy apurado, pero a mí no me va a ganar el desespero. Yo sé en quién he creído y quién me sostiene y quién es mi proveedor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Aló? Ese es un Dios maravilloso. Y hay muchas veces que vienen ese tipo de pruebas. Y Satanás está allí, nadie te está viendo. Agárralo. Pero usted está en apuro, pero no desesperado. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Porque ahí es donde realmente la gente está viendo cuál es la fe que nosotros profesamos. Pero dice la palabra del Señor, sigue diciendo ahí en el verso 12, de manera, gloria a Dios, voy a continuar leyendo aquí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuántos están en este lugar? Cuando usted es una buena tierra, que dejó sembrar esa palabra en esa buena tierra y se convirtió en fe. Una gente de fe habla fe, predica fe, profetiza fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Usted no puede decir que tiene fe y va a vivir hablando negativismo. Para el que tiene fe, la palabra no puedo no está en el vocabulario. El que tiene fe, la palabra no tengo no está en el vocabulario. ¿Aló? Porque usted puede, en su realidad, usted puede decir, no tengo ni una puya en el banco. Dentro de usted, pero usted no va a andar gritando, lo que no tengo. Viene alguien y te ofrecen algo de bendición, no tengo, no. Usted dice, en este momento, no tengo, pero sí lo voy a tener. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahorita no alcanzo, pero ya voy a alcanzarlo. Porque una cosa es que tú te digas un no tengo, cerrándote, decir no, yo no puedo hacerlo. Al que usted sepa que usted no tiene, pero hay una verdad que está por encima de tu realidad. Y esa verdad es Cristo Jesús, el que dice, gloria al Señor, que Él suplirá todo cuanto os haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando yo tengo fe, yo hablo, dice, creí por lo cual hablé, y nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Y aquí hay algo tan tremendo con respecto al testimonio que nosotros damos en medio de la prueba. En el verso 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Usted sabe qué estaba diciendo ahí el apóstol Pablo. De manera que nosotros, los que tenemos fe,
actúa la muerte. O sea, tenemos que morir a nuestras ganas de decir no puedo, para que otro pueda vivir. Hay gente que te tiene que ver sonriendo en fe, aunque tú no tengas nada en la nevera. Porque en nosotros actúa la muerte, pero para que en ellos actúe la vida. ¿Cuántos están en este lugar? Predicar el evangelio, porque somos ricos como para con Cristo Jesús. Porque hay gente que te va, ¿por qué? Porque ellos saben que tú le crees al Señor, tú le adoras al Señor, tú te congregas para agradarle a Él, tú vienes a entrenarte en Él, y cuando tú le hablas de fe, ellos la van a creer. Pero cuando tú le manifiestas la fe a través del testimonio, aún más van a creer. Porque cosa incoherente es que te encuentre alguien que no se congrega, que no tiene a Cristo, llorando en la casa, que no tengo nada que comer, y entonces tú le digas: Dios es mi proveedor. Ya, pero que si tú vives predicándome a mí, levántate de allí, sal. Es capaz que te terminan predicando a ti. ¿Aló? Si tú vives predicándome que Dios puede hacerlo, el inconverso viene y te termina predicando. ¿Por qué? Porque es que Dios te va a hablar por todas partes cuando tú tienes un propósito en el Señor. ¿Cuántos están en este lugar? Porque en nosotros actúa la muerte y en vosotros la vida. ¿Aló? Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Cuántos creen eso? Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos creen eso? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es allí donde con esta palabra reforzamos lo que dice: crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Dios te llamó a ti en tu familia para que tú crezcas y te hagas el más grande de todos allí. Pero no para someter a todo el mundo, a subyugar a todo el mundo, sino para que a través de tu fe muchos van a ser bendecidos. ¿Cuántos están en este lugar? Y dice que será la mayor de todas las hortalizas y extenderá grandes ramas, y aún las aves van a venir a morar bajo su sombra. ¿Usted sabe por qué de veces tenemos que soportar? Porque hay gente que depende de tu fe. Y a veces tú te sientes como que insignificante, como que si no vales nada, como que si eres débil, pero hay gente que está dependiendo de tu fe. Cuando sientas que no tienes fuerza, acuérdate que hay un montón de gente dependiendo de tu fe. Hay gente que está dependiendo de que tú tengas fe, que vas a salir y vas a encontrar alimentos, que vas a salir y vas a encontrar recursos. Pero si tú te desmayas, si tú te acabas, si tú te deprimes, ¿qué va a ocurrir de esa gente? ¿Aló? ¿Cuántas veces no se te ha pasado por la mente tirar la toalla? Salir corriendo, renunciar a todo. Pero el Dios que te sostiene
lo hace por amor a los que están bajo tu cuidado. Y te recuerda, te dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nolasco, hijo, pasa para acá un momentico. Quiero... ¿Qué pasaría? ¿Cuántos conocen el testimonio de Nolasco? ¿Cuántos saben cómo él llegó a la iglesia? Este muchacho que usted ven acá, este hombre de Dios, llegó con una pierna podrida, que si usted la ve, usted glorifica a Dios. Los médicos lo desahuciaron. Le dijeron, hay que quitarla, váyase para su casa, porque hay que quitarla. Vea mentalizándote. Él me cuenta que pegaba unos gritos en su casa, mandaba a todo el mundo a echarlo para afuera. Déjenme solo con mi dolor. Y él dice que todavía cuando ve la foto se recuerda del olor, del hedor de su piel. Y aquí está, adorando al Señor, honrando a Dios. Con su pierna sana. Donde los médicos le dijeron, tú tienes ese cáncer, no te lo vas a poder quitar de allí. Casi que le dijeron, si tú quieres malgastar tus reales en esas quimios, malgástalo. Pero él le creyó a Dios. Mira, el hombre le creyó tanto a Dios. Disculpa, hijo, que te ponga como ejemplo. No, ni siquiera se lo había dicho. Pero en medio del mensaje, Dios, porque estamos hablando de dar frutos como una buena tierra. Y sé que igual aquí hay muchos testimonios. Pero el hombre en la quimioterapia, ese es un secreto que él me lo confió, pero ya no va a ser secreto, va a ser para la gloria de Dios. En la quimioterapia el hombre él dice que le daba un hambre. Y a él se le ocurrió nada más y nada menos de agarrar y comprarse unos chicharrón. Cuando dicen que no pueden comer nada y de repente la enfermera como a la segunda, tercera quimio. Pero ¿qué suena por allí que mastican? Y él estaba comiendo chicharrón. Y él dice que tenía hambre. Llamaron al médico asustado y le dice, muchacho, ¿qué estás haciendo tú? Es que me da hambre esto. Lo único que tú no puedes comer, ya le dijeron, es pescado. ¿Y cómo? ¿Y tú sigues comiendo? Él dice, pero es que si ya yo voy por la cuarta quimio comiendo esto y no me ha pasado nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque él creyó por su sanidad. Desde que le dieron la palabra, él creyó por su sanidad. Son cosas, gloria al Señor, que usted dice, no, yo también lo voy a hacer. No, eso fue un trato de Dios con él. Amén. Pero hay algo que vemos algo tan tremendo acá. Que muchos dirán, ay, te metiste evangélico, eso es una religión más. Pero el día lunes, cuando tuvimos la actividad aquí, la primera él estaba adorando allí. Y los que vinieron a visitar, yo les dije, ustedes ven ese muchacho que está allí adorando, con esas ganas. El domingo en la noche estaba él aquí en el culto y recibe la noticia de que le matan a su hermano en Chile. Y testigo es Dios.
de que nosotros pensábamos que ni él siquiera iba a venir. Además, tampoco lo íbamos a molestar, es un luto, es un momento. Y cualquiera a lo mejor eso lo están obligando a ponerse allí. Y resulta que él vino y dijo, ¿sabe por qué? Porque dijo, ¿qué fue lo que dijiste? Yo tenía un compromiso con el Señor. Que yo tenía un compromiso con el Señor. Y él vino porque él tenía un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te bendigo, hijo, que el Señor siga abriendo los cielos a tu favor en el nombre de Jesús y veas cosas mayores en el nombre de Jesús. Aleluya, puedes sentarte. Y lo tomo como, es un ejemplo, o sea, aquí está nuestra hermana Rosa, que cada vez que los médicos, cuando se va a hacer algo en el hospital, médicos que no sabían de que yo, y tú todavía sigues viva. ¿Cuántos están en este lugar? Porque los mandan para su casa, por lo que ellos no saben que la presencia de Dios está dentro. Amados, y aquí están adorando al Señor. Y no por no por una religión, no es por obligación, es porque la semilla de fe está dando frutos en su vida. Son una buena tierra. Y a veces no tenemos un dolor, tenemos un dolor de cabeza. No, yo no voy para la iglesia. No, tenemos algún problema. No, yo no me quiero congregar. Amado, es cuando más usted tiene que congregarse. Si tienes un dolor de cabeza o si tienes algo que te dice la quédate en tu casa, ¿qué va a hacer para allá? Cuando la sanidad la puedes recibir en la presencia de Dios. ¿Aló? El problema es que estoy hablando de que pasé un día malo, que peleé con todo el mundo, estoy cargado. ¿Dónde que vas a ser libre? En la presencia de Dios. Pero el diablo te dice, aíslate. Tú no eres digno de entrar en la casa del Señor. Más bien el centurión dijo, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Envíala. ¿Cuándo están en este lugar? Pero sabes que en la casa del Señor, aunque nos sintamos indignos, todos somos dignos. Porque la Biblia dice que todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Por eso es que muchas veces nuestros hijos no quieren venir a los pies de Cristo. Porque cuando se manifiesta el problema, ellos ven cómo nosotros reaccionamos. ¿Aló? Y a veces reaccionamos mal, que dicen, no, yo no voy más para la iglesia. Cuando el muchacho está pasando por problemas de estudio, de deporte, cualquier otra cosa, se porta mal, lo primero que le quitan es las actividades de la iglesia. No va más para la iglesia. Ya no va
que los tutores, los maestros, el Señor, el consejo